Y en el capítulo 14 del mismo libro de Génesis, el capítulo 14 del 17, aquí aparece una figura muy importante. Nosotros sabemos, los que estudiamos la palabra, que desde un inicio, a través de los profetas del Antiguo Testamento, hay una línea roja que cruza toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que sería la venida del Mesías, el Cristo, que Dios enviaría para poder salvar a la humanidad. Entonces aparece la figura muy importante de un personaje muy misterioso que aparece y después ya nunca más se sabe de él en la Biblia, que es Melquisedec. Y dice en el capítulo 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces esta figura es importante, porque este Melquisedec, rey de Salem, aparece de la nada y después ya no aparece más en otras escrituras. Aparece en esta escritura de este libro de Génesis, y sabemos que este es el Cristo preencarnado, la manera como Jesús estaba apareciendo. Entonces es importante que podamos tener a consideración que Dios estaba haciendo de manifiesto que Jesucristo, aquel que vendría en el Nuevo Testamento, ya estaba haciendo aparición en el Antiguo Testamento, en el personaje Melquisedec. Melquisedec era el Cristo preencarnado. Él tenía la divinidad de Dios y de hombre. Era la manera como él se manifestaba. En otros pasajes bíblicos aparece como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Entonces es importante que hay una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y para todos los que estudian la palabra, es importante entender que Dios había establecido algo desde un inicio, desde la caída del huerto, desde la caída de los primeros seres en el huerto del Edén. Y sería a través del sacrificio de Jesús que el hombre podría volver a Dios. Porque el hombre había sido condenado a morir eternamente lejos de la presencia de Dios. Pero a través de ese sacrificio, Él abre la puerta, el camino, la dirección hacia Dios. Entonces Dios restaura la condición del hombre a través de Cristo, a través de su sangre. Y aquí en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Estos son los precursores del Nuevo Testamento. Quiere decir que estaba mostrando algo que vendría a suceder en el Nuevo Testamento. Dios infinitamente en su gran misericordia envía a su Hijo a la tierra para poder salvar a la humanidad, para poder acercarse nuevamente, el hombre acercarse, poder tener la facilidad de acercarse a Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, en este tiempo, a veces tenemos una desorientación porque desconocemos la palabra, y la palabra está ahí. Es importante que podamos nosotros escudriñar la palabra y entender las cosas que Dios ha establecido como una base de orientación para el ser humano. Entonces este Melquisedec, rey de Salem, es el mismo Señor Jesucristo, Jesús, apareciendo en la tierra, y Él introduce, dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Presenta al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Este versículo es importantísimo porque esta figura de Melquisedec presenta a Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, a Abraham, que en él serían benditas las naciones de la tierra. Porque Abraham tuvo dos hijos. El primero había sido de la esclava Agar, Ismael,
y de su esposa Sara, cuando él ya estaba de edad muy avanzada, ya muy viejo, y Sara también. Pero Dios había visto de una manera correcta a Abraham, y de su descendencia, o sea, de la descendencia de él a través de su esposa, de su hijo, vendría Isaac, y a través del linaje de Isaac, de la descendencia de Isaac, vendría el Mesías. Entonces, las naciones de la tierra serían bendecidas a través de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio, y eso es para todas las naciones, para todas las lenguas, para todo tipo de pensamientos humanos, Él vendría a restaurar aquello que se perdió en el huerto del Edén. Entonces la figura de Melquisedec es importante, porque él aparece con una forma humana. Era la manera como Dios hacía manifiesto los ángeles, o Melquisedec, esta figura de Melquisedec para Abraham. Entonces la bendición llegaría a todas las naciones de la tierra. Entonces Dios quiere que su palabra, que Él ha establecido como una brújula, una orientación para todas las personas, pueda alcanzar a todas las lenguas, que a través de Cristo serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y la única oportunidad que le da a Dios al hombre es que pueda volver a través del arrepentimiento, que es uno de los pilares importantes, una de las columnas importantes para poder restaurar, reestructurar al hombre de su caída, de su pecado. Entonces, si la humanidad que hoy en día vive un agito constante por las cosas que quiere buscar, anhelar, las cosas materiales, y no entiende, no comprende las cosas como misterio que Dios ha guardado dentro de su palabra, es difícil que tenga una orientación. Es difícil, por más que puedan argumentar la existencia de Dios, si no nos basamos en su palabra como una orientación, como una manera de vivir una relación diaria, entonces perdimos toda orientación, todo entendimiento espiritual, porque Dios se relaciona a través de su palabra. Y la manera como le habla al hombre, cuando uno abre la Biblia, es Dios mismo hablándole al hombre, porque su palabra es viva y eficaz, es espíritu. Entonces el hombre tiene que tener esa relación constante, así como los alimentos que nutren nuestra vida, nuestro cansancio y nos restauran nuevamente para un día siguiente de trabajo, de labor, de arduo que tenemos, o los estudios o cualquier cosa que podamos nosotros desempeñar en nuestras actividades diarias. Así la palabra también nos trae un refrigerio, un descanso. Y la manera como Dios lo estableció es así, que el hombre tenga relación con Dios. Entonces muchos no encuentran ese conforto, ese apoyo a veces de parte de Dios, porque no conocemos la palabra. Entonces la palabra es fundamental para todo tipo de orientación, llámese familiar, llámese dentro de la sociedad, dentro del matrimonio, con relación con los hijos, con los vecinos, dentro del trabajo. Hay tantas cosas que podemos nosotros aplicar de manera diaria. Pero entonces vemos cómo las naciones están colapsando por cosas como corrupción y tantas cosas que el hombre atesora de manera a veces desmesurada y de manera alocada, queriendo guardar más, atesorar más y más y más, sabiendo que en cualquier momento también va a partir y no va a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿de qué vale que nosotros querramos alocadamente conseguir las cosas? Y muchos a veces lo hacen de manera torcida, ¿no? De manera errada, a veces queriendo aprovecharse también de la debilidad de otros o sorprenderlos. Y estamos viendo en nuestra nación también de manera tan agresiva la violencia como se ha vuelto, no solamente aquí en nuestra nación, en nuestra ciudad, como en muchas naciones, en muchas ciudades, la extorsión, la violencia, que esto se acelera cada vez más y muchas personas mueren de manera injusta, personas inocentes, simplemente porque no se les da algo que ellos quieren, entonces se les quita la vida. Esa es una injusticia. Y dejan huérfanos, hijos desamparados, mujeres viudas, ¿no? Y nuevamente para poder sostener esas familias. Entonces hay una situación
alarmante que estamos viviendo hoy en día en estos tiempos. El hombre cada vez más entra a un estado de no entender las cosas de Dios, de querer simplemente despreciarlas, las cosas de Dios que son eternas. Y llega un momento en que él parece que ya no puede volver hacia Dios, o sea, continúa en esa misma velocidad como para ir a un precipicio. Y Dios tiene que hacer todo lo posible para detenerlo, pero a veces parece que ya son guiados por espíritus del mal y el hombre solamente atesora lo malo. Entonces, como ejemplo, Dios juzgó Sodoma y Gomorra para las generaciones futuras, que ese pecado Dios no lo iba a pasar por alto. Juzgó Sodoma y Gomorra por el pecado sexual. Entonces vemos las calles, a veces esas marchas que hay, manifestando su derecho y sus opiniones personales o conceptos o ideas. Entonces Dios está viendo lo mismo, porque Él ve todo. Está viendo lo mismo que una generación está repitiendo y con más agresividad lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios está queriendo que el hombre vuelva a Él en arrepentimiento. Pero el hombre dice, no, yo no necesito de esto, aquello para mí no es importante, yo vivo mi vida como a mí me parece. Entonces, no hay cómo el hombre quiera entender las cosas de Dios. Entonces Dios tiene que intervenir. Y la manera como hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, utilizó a Abraham para interceder. Señor, te pido por misericordia, no castigues a este pueblo que no tiene orientación, te pido por misericordia, si encontraste 50 justos, no lo destruyas. Y así fue, hasta que verdaderamente Dios tomó una decisión y acabó con Sodoma y Gomorra. Entonces el tiempo que Dios está queriendo que el hombre pueda entender que las cosas espirituales, las cosas celestiales son aquellas que deben primar en la naturaleza del hombre, que habita aún en esta tierra. Suscríbete para más reflexiones y comparte este mensaje si Dios ha tocado tu corazón.